$1. Y las primeras, ¿no? Las más acomodadas fueron, dice, y compraron, imagino que para perfumar el cuerpo, supongo que era una costumbre de ese tiempo, tal vez perfumar el cuerpo. Cuando habla de especies habla de perfumes o aceites, me imagino. Y estaban ellas ahí muy temprano, o sea, acababa de morir, lo enterraron y fue muy temprano. Y se dieron una sorpresa de que ya no estaba ahí. Y bueno, después ustedes conocen el resto de la historia, de que después fueron y después Jesús se apareció. ¿A quién se apareció, Wilmer? ¿A quién se apareció en el camino de Maús? A Cleofas y a su amigo. Ok, Cleofas y a su amigo. Y después se apareció, entró a la habitación donde estaban los demás discípulos, y después se apareció muchos. Pero esta bella historia, para muchos, o para muchas personas, es tomada como algo, como una leyenda, o como algo que sucedió en la historia, y como la historia de Manco Cápac y Mama Oyo, lo que sucedió, dicen, no, y sí lo creemos porque nos contaron, ¿no?, de que sucedió, y que tal vez sucedió y tal vez no sucedió. Sin embargo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que fue consejero, historiador de 3 emperadores, me corrige si me equivoco, mi querido José Luis, Vespasiano, Tito y Domiciano. Eran de ese tiempo, ¿no? O Tito, su antepasado de Tito, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, entonces abuelo, hijo y nieto. O los 2 eran hijos, ok. Entonces este fue consejero e historiador en ese tiempo. Por muchos siglos los trabajos de Josefo fueron ampliamente leídos en Europa. Dice, o sea, casi como ningún otro libro, exceptuando la Biblia, eran muy seguidos porque eran fuentes valiosas de testimonios, de testigos oculares del desarrollo de la civilización occidental, ¿okay?, incluyendo la fundación y crecimiento del cristianismo del primer siglo. Y Flavio Josefo, quien no era creyente, ¿verdad?, escribió esto. Ponemos el siguiente escrito, por favor, mi querido David. Dice, ahora, fue alrededor de este tiempo que Jesús, esto escribe Flavio Josefo, que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarle hombre, ya que fue el ejecutor de maravillosas obras, un maestro de aquellos hombres que reciben la verdad con placer. Él atrajo tanto a muchos de los judíos como a muchos de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que le amaron desde el principio no lo abandonaron, pues Él se les apareció vivo de nuevo al 3er día, como los divinos profetas habían predicho estas y 10,000 otras cosas maravillosas concernientes a Él. Y la tribu de los cristianos, así llamadas debido a Él, no se han extinguido hasta hoy. Y aquí estamos nosotros, parte de la tribu de los cristianos, ¿no? Bueno, ahora somos tribu. La semana pasada éramos, ¿qué? Éramos burros. Una tribu de burros, sí. Mi amigo Ronald, que estaba aquí, dice, no, dice, cuando Wilmer dijo que éramos burros, yo nomás escondí mis orejas, dice. Sí, es que ayer, la semana pasada, él estaba haciendo una alegoría acerca de lo que dijo, ¿quién dijo eso? San Agustín dijo, o sea, hizo una comparación de la historia, y el análisis de San Agustín era eso, que éramos burros, ¿no? Pero ahora somos una tribu de burros. El burro en la entrada triunfal. En la entrada triunfal, sí. Entonces, esto de Josefo es una prueba irrefutable de la existencia de Jesús, de que nosotros seguimos a un Jesús real que vino, que dejó su enseñanza, que padeció, que sufrió, que murió y que resucitó, tal como había sido profetizado 500 y hasta 1000 años antes. Porque vivimos en un tiempo donde necesitamos cosas palpables y sólidas y pruebas de la existencia de algo, ¿no? Cada vez vivimos en un mundo donde la tecnología nos envuelve y a veces ya no sabemos qué cosas creer, o muchas veces nuestra fe no tiene un basamento sólido. De pronto alguien se aparece y le dice, no, es que Jesús es un mito. No es un mito. Mira lo que escribió Josefo.
¿ok? Pero al final, dentro de nuestro cristianismo, nuestra vida como cristiano, eso es lo menos importante, porque nadie nos va a quitar la experiencia personal que cada uno tenemos con Jesús y las cosas que Él ha hecho con nosotros. Y además en las Escrituras encontramos, yo creo que está bien eso, David, gracias. En las Escrituras encontramos testimonio personal de muchos que presenciaron este acontecimiento. Entre los testigos estaban, bueno, las mujeres, como vimos, que fueron las primeras. Y yo espero que algún día, mi querido Wilmer, el cristianismo pueda reivindicar o pueda encontrar más información acerca de la participación de las mujeres en el trabajo que hizo Jesús. Me imagino que tú tendrás información que alguna vez nos podrás compartir de las cosas que hicieron las mujeres después que Jesús partió. Porque en ese tiempo, por la cultura, los hombres no serán reconocidos y solo encontramos nombres de hombres. Sin embargo, creo que el intento desde el principio de Jesús fue reivindicar el valor de la mujer, en especial por la cultura en la cual él vino a vivir, una cultura patriarcal y machista, ¿no? Ok, entonces entre los testigos estaba Pedro, las mujeres, pero también, y Pedro se convirtió en un vibrante anunciador del Evangelio. Estaban todos los 11 discípulos como testigos, ¿ok? Al principio, hasta ellos mismos estaban medio en duda, algunos, de que si había resucitado o no. Sin embargo, dice Hechos 1:3, que el Señor comió con ellos y bebió y les dio pruebas de que Él estaba con vida. Se quedó 40 días con ellos después que resucitó. No es que, como dice la película, lo ven ahí que muere y resucita y ahí rapidito se ve que asciende al cielo. Hechos dice que comió y estuvo con ellos, bebiendo con ellos por 40 días. No solo eso, después de eso hubo más de 500 personas que pudieron ver a Jesús de Galilea después de su resurrección. 26 años más tarde, cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio y empezó a escribir las cartas, las epístolas, muchos de estos 500 creyentes todavía estaban vivos, y los corintios, o sea, la gente que vivía en el puerto de Corinto, podían ir a entrevistar a estos hermanos para comprobar si era verdad lo que Pablo decía. No estamos hablando de un hecho aislado, histórico, que pudo ser verdad o que no pudo ser verdad. Estamos hablando de un hecho comprobado que sucedió. Esta es parte de la historia que muchos conocemos bien, pero me gustaría en esta tarde hablar del por qué y para qué sucedió todo esto, ¿no? Y aunque podemos tener muchas enseñanzas al respecto, quiero centrarme en algo, solamente en una sola cosa, que Jesús estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Una de las cosas que el Señor vino a hacer es que vino a establecer el reino de Dios. Muchos pensaban de que, como contaba Wilmer la semana pasada, de que la mayoría de judíos querían que venga uno que acabara y que destruyera y que estableciera su reino y que destruyera al imperio romano. Pero no sucedió así. O sea, Jesús vino a hablar del reino de Dios y lo dice, por ejemplo, en Mateo 4:7, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 4:23. Mateo 10 dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Más adelante otro versículo dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando dice, comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, apenas empezaba a compartir este mensaje y era novedoso, distinto y desafiante, porque en su religión, o sea, él empezó a predicar afuera, en su religión todo funcionaba dentro del templo. Sin embargo, él compartía esto fuera del templo. Hasta donde yo sé es que Jesús generalmente estaba fuera, en el patio. ¿Cómo se llamaba ese patio?
no predicaba dentro del templo grande, sino afuera del templo estaba así. Casi siempre ahí estaba discutiendo y enseñando, pero la mayoría de veces estaba en los caminos, visitando y compartiendo con gente, especialmente con gente oprimida y gente relegada. Gente que yo pienso que ni siquiera los sacerdotes llegaban a visitarlos o a verlos, porque la comunidad los despreciaba. Jesús recorría toda Galilea enseñando, anunciando las buenas nuevas del reino. Sanaba a enfermos por compasión, pero también por justicia, porque era gente que estaba discriminada. Llegó a vivir en un momento en que la gente que realmente necesitaba al Señor no podía ser alcanzada por la iglesia, porque la mentalidad que tenía era una mentalidad de despreciar a cierto tipo de gente, o alguien que era muy rico como Zaqueo, o alguien que porque estaba enfermo y porque estaba leproso. Sin embargo, Jesús accedía a esa gente y se acercaba a esa gente. Donde quiera que vayan, decía, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿O qué quiere decir cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? Las demás cosas les serán dadas, les serán añadidas. Yo creo que Jesús vino a enseñar lo importante que uno debe tener en cuenta en tu vida. Que no tiene que ver con cosas materiales, que no tiene que ver con cómo te vistes, que no tiene que ver con dónde vives, que no tiene que ver con qué marca de auto tienes, que no tiene que ver con tu trabajo, que no tiene que ver con nada de esas cosas que tú ves y que algún día se van a destruir, pero que tiene que ver con tu vida interior, con la forma como tú ves la vida. Cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y dice, y lo demás te va a ser dado por añadidura. O sea, ni siquiera necesitas enfocarte o preocuparte en qué es lo que vas a comer. Y uno puede pensar, pero ¿cómo no voy a pensar? Tengo que trabajar y ganar mi cheque. O sea, tengo que pagar el préstamo, ¿no? Tengo que pagar las utilidades, tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que poner gasolina al carro, tengo que cambiarle las llantas, tengo que renovar este otro carro para mi esposa, mis hijos no tienen ropa. Entonces, ¿cómo es eso de que busca primero el reino? ¿Qué trae de importante estas palabras, busca primero el reino? Si para mí es importante comer y trabajar, necesito trabajar, es muy importante. ¿Qué es el reino de los cielos? Creo que el reino de los cielos no es un lugar físico, sino es un lugar virtual, diríamos ahora, ¿no? Un lugar virtual. Que tú lo construyes, que tú lo estableces, que tú le haces un download, tú lo instalas en tu vida y lo instalas alrededor tuyo. Y lo puedes hacer en el lugar donde estás. Y es invisible, pero a su vez se hace visible. De tal manera que la gente lo percibe, la gente se da cuenta, porque tú lo estableces el reino. No lo puedes ver, pero se manifiesta físicamente. Cuando tú decides establecer el reino de Dios, o sea, cuando decides hacer la voluntad de Él, entonces cambia tu mirada, entonces cambian tus actos, una mirada compasiva, un gesto amable, extendiendo una mano amiga, respondiendo apropiadamente, acogiendo al desamparado, ofreciendo ayuda al necesitado, acariciando a tu prójimo, acariciando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, siendo compasivo con el vecino que le falta algo y yendo a ver cómo lo puedes. O sea, tú estableces el reino. El reino de Dios es un reino virtual, no lo puedes ver, pero se hace físico. Se hace físico cuando tú lo estableces y se manifiesta físicamente. Es cuando decides callar y no seguir peleando. Y mirar a la persona con que estás discutiendo, mirarla con amor, tú estableces el reino. Ahora, para acceder a ese reino que Jesús vino a instaurar, debes estar de acuerdo con Dios primeramente. Que necesitas despojarte de unas cuantas cosas internas que no te permiten establecer el reino. Estar de acuerdo con él, sí. Ok, mi mal genio, o sea, que tomo mi mal genio, no puedo yo. Tengo que dejar eso, ¿no? Estar de acuerdo con el Señor que no te sirven, que debes tirarlos a la basura.
para que el reino pueda establecerse en tu vida. Desocupar la casa, tu casa interior, de las cosas que te estorban y que no te dejan espacio para ser inundado por el reino de Dios. El trabajo tal vez te ocupa demasiado. Te ocupa tanto que no tienes espacio para que pueda establecerse el Señor con su reino en tu vida. A veces las preocupaciones son falta de confianza en el Señor, ocupan tanto espacio en tu vida que no te dejan que se establezca. Es que tengo que trabajar, es que vive desesperado, y ¿sabes qué? Busca primero el reino de Dios y lo demás te va a ser dado por añadidura. No digo que te tires a la cama y te rasques la barriga y no hagas nada. Digo que estés enfocado en hacer las cosas que al Señor le agrada que tú hagas. Entonces, para acceder a ese reino tienes que despojarte de esas cosas, ¿no? Es que me gusta mucho tirarme mis tragos, es que me gusta mucho mi marihuana, pues me gusta mucho mi marihuana, es que me gusta mucho ir a visitar a mi mamá, o sea, para acceder al reino tienes que despojarte de todas las cosas y dejar que el Señor se establezca en tu vida, que establezca su reino en tu vida y que Él empiece a poner las prioridades en tu vida. Es importante que ver que cada cosa material que hay se va a terminar y que lo único que no se va a acabar es el amor, es la fidelidad, es el compañerismo, es la compasión. Esas cosas no se pueden comprar y tienen más valor que las cosas materiales que te rodean. Entrégale tu mal genio, entrégale tus actitudes equivocadas, tus errores cometidos, tus malos hábitos, y apenas empiezas a hacer eso, vas a empezar a disfrutar del establecimiento del reino de Dios en tu vida. Él empieza a establecerse en tu vida. Y es difícil, porque realmente cuando digo esto es que todo se maneja aquí, y realmente la cabeza está tan ocupada y tan llena de tantas cosas, muchas cosas buenas que son importantes, pero que no te permiten que el reino se establezca en tu vida. El reino es un reino que naturalmente te provee y te produce amor, tolerancia, perdón, igualdad, respeto, consideración, cariño, bondad, mansedumbre, alegría, paz, paciencia. Son las cosas que establece el reino. O sea, Jesús vino y tuvo que sufrir y padecer todo eso por establecer su reino de amor y de perdón y de compasión. Ese fue todo su rollo. No solamente digo que ames, sino ama a tu enemigo. No solamente estás siendo infiel si te acuestas. Si estás deseando, está mal. O sea, fue más extremo y necesitamos nosotros, para poder instaurar o instalar ese reino entre nosotros, necesitamos despojarnos de las cosas que no nos permiten. Porque aunque es un reino virtual, como lo dijimos, que no se ve físicamente, se percibe y se manifiesta materialmente como un reino poderoso que transforma vidas, cambia rumbos de personas, de familias, de comunidades, ciudades y países. La guerra que está a punto de declararse en Corea es una reacción de una persona que no tiene establecido el reino en su vida, que está ocupado de egoísmo, que está ocupado de odio, que está ocupado de querer las cosas solamente para mí. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo adoran en Corea del Norte a sus líderes? Los adoran como que fueran Dios. Y Él está ahí, está endiosado. Entonces, ¿cómo es posible que los países van a venir? Son injustos, ¿no? Y aquí, en el otro lado, ¿cómo es posible que esté desarrollando armas nucleares? Porque no se establece el reino en la vida de las personas. Necesitamos establecer el reino en la vida de las personas, y cuando eso sucede, se van a cambiar los rumbos de las personas individuales, de familias completas, de comunidades, de ciudades, de países y de continentes. Tristemente, hay un pequeño grupo de que son parte de ustedes que están dispuestos a escuchar el mensaje de paz. Esa paz que nos hemos dado es una paz que anhelamos no solamente para nosotros, sino para nuestro prójimo. Nuestro prójimo son ustedes, pero nuestro prójimo son los que están en casa
o las familias que están en otro lugar, o el homeless que pasa por la esquina pidiendo dinero, o el miembro de Al Qaeda que está planeando matar gente en el otro lado del planeta. Necesitamos entender que el reino de los cielos debe establecerse en nuestras vidas. Dios se hizo hombre para dejarnos este mensaje y tuvo que padecer todo lo que sabemos nosotros, todo lo que pasó en una semana como esta semana que pasó, para resucitar, para que al fin nos caiga el 20 y digamos: ¡ay! Era verdad lo que decía, tenía razón, se cumplió lo que dijo, ¿no? Pero no quedarnos nomás en el hecho de que sí, resucitó y vive y eso me muestra que es verdad lo que dijo. Pero entonces, ¿qué es lo que dijo? Que necesitamos establecer el reino, que el reino se ha acercado, que el reino está entre nosotros y que podemos acceder a ese reino. Tal vez este grupo es el único grupo llamado a transformar el mundo y ni siquiera lo estamos viendo. Espero que no se nos pase así, porque si cada uno de nosotros cambia su forma de actuar, estableciendo el reino en su vida y estableciendo en su familia, por lo menos unas 30,000 personas o 50,000 o 100,000 van a ser influenciadas a partir de ustedes. No dejemos que el esfuerzo, el sacrificio haya sido en vano. Si realmente apreciamos la resurrección, volvamos al mensaje. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Porque vino a establecer su reino. El reino se hace una realidad si nosotros lo establecemos, nosotros lo instalamos. Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias en esta tarde por que podemos recordar hoy domingo, hace 2000 años, Señor, tú volaste la tapa de la cabeza de las personas, Señor, al reaparecerse después de haber sido castigado, golpeado y muerto, Señor. Gracias por esa muestra que nos prueba tu deidad, pero que nos prueba la validez de tu mensaje, Señor. Ese mensaje de amor y de paz y de perdón, Señor. Es difícil, Señor, a veces entenderlo o valorarlo, Señor, pero lo que sí experimentamos es que cuando decidimos hacer tu voluntad, tu reino inunda nuestra vida e inunda el lugar donde estamos, Señor. Permítenos mantenernos conectados contigo de tal manera que estemos, Señor, cargando en medio y llevando tu reino a todo lugar donde vayamos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. En esta tarde nos despojamos de esas cosas que no nos dejan que tu reino se instale en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, y llénanos de ti, Señor. Y queremos, Señor, ser